Damos por inaugurado el 8º Encuentro Nacional de Biblioredes. De tanto teclear y leer, se tejió esta red: bibliotecas públicas, fomento lector y redes sociales. Queremos invitar para inaugurar oficialmente este encuentro a la señora Magdalena Krebs, directora de DIVAM, para que nos dirija unas palabras. Ahí parece que sí. Ya. Vamos a ordenar aquí. Bueno, ¿me escuchan bien? Ahí está bien, parece. Muy buenos días, tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes. La verdad es que me alegra mucho ver la convocatoria que tiene esta reunión, el entusiasmo que espero que se note durante la mañana en este trabajo. Estuve con ustedes el año pasado, no sé si son exactamente los mismos, sí, me parece que hay algunas variaciones, ¿no es cierto? Porque tengo entendido que esta reunión reúne a aquellos que han conseguido las metas y se han destacado de alguna manera en su trabajo durante el año anterior. Así es que los felicito por los que están aquí. Y para mí estar en esta convocatoria, tener esta oportunidad de conversar con ustedes, teniendo claro que representan las distintas localidades de nuestro país que se refleja desde lo más al norte a lo más al sur, a todos nosotros quienes desde su quehacer aportan con el objetivo que tenemos de llevar la cultura hasta el último rincón de Chile, es sin duda muy grato. Como se dijo recientemente aquí, el gobierno, y yo creo que más allá de este gobierno, yo creo que el país tiene la absoluta conciencia de la necesidad de generar mayor bienestar. Siempre se habla de este anhelo que tenemos en Chile de convertirnos en un país desarrollado y se van poniendo fechas, que el 2010, que parece que no lo logramos el 2010, que lo proponemos para el 2020. De un gobierno en otro, ¿no es cierto?, se vuelve a hablar de este anhelo de ser un país desarrollado. Y cuando yo escucho eso, siempre pienso que se habla desde el ingreso que esperamos tener los chilenos en cierta fecha, desde el momento en que vamos a tener, no sé, un ingreso per cápita de una cifra o de otra, como si eso fuese la única manera de medir el desarrollo. Y yo desde el quehacer nuestro siempre pienso que el desarrollo finalmente, ¿qué es lo que es? El desarrollo es una mejoría en la calidad de vida, una estabilidad en nuestro quehacer, es aquello que nos garantiza que todos los chilenos van a tener oportunidades similares, quien quiera progresar va a tener la oportunidad para hacerlo. Sin duda que está vinculado a los ingresos, pero no sé mucho qué es lo que es primero, si el desarrollo lo vamos a conseguir cuando tengamos un mayor ingreso. Yo creo más bien que el desarrollo lo vamos a conseguir cuando tengamos un acceso homogéneo, igualitario a la cultura, hasta para todos los habitantes del país, sea donde habite. Y creo que en eso, quienes trabajan en bibliotecas, y ustedes especialmente, tienen un rol maravilloso, porque justamente yo estoy convencida que la biblioteca puede colaborar significativamente en aumentar la igualdad de oportunidades para todos, para los niños, para los adultos, para aquellos que están en el sistema laboral, para quienes no están integrados al sistema laboral activo, para los ancianos. Y creo que las bibliotecas son tal vez una de las pocas instituciones que permiten integrar de tan bonita manera las distintas edades de las personas que acuden a las bibliotecas, también independientemente del género, independientemente de su nivel de formación. Todos en las bibliotecas tienen un espacio y tienen una oportunidad de conseguir algo, de sacar algo, de leer algo
que sea de su interés. Y yo creo que eso, son muy pocas las instituciones que pueden hacer eso. Normalmente cuando uno piensa, por ejemplo, en desarrollo educativo, está orientado al nivel escolar, al nivel después de la educación secundaria o más bien a la educación superior, pero son realmente pocas las instituciones que permiten integrar de manera transversal a toda la población. Y ese es un desafío grande porque nosotros tenemos que estar preparados para atender efectivamente a esa población. Y ustedes que trabajan vinculados al programa Biblioredes con las nuevas tecnologías tienen un desafío mayor, conseguir que sea toda la población la que se sienta invitada y capacitada para trabajar con tecnología, para utilizar esta maravillosa herramienta que tenemos hoy en día disponible. Yo creo que les he contado a muchos de ustedes que yo tengo una hija chiquitita que tiene 8 años y que la invité el otro día a una exposición en la Biblioteca Nacional. De tanto en tanto la invito porque me ve bien poco a estas alturas. Y la llevé a la exposición de Neruda, que hay una preciosa exposición de Neruda que habla del canto general. Y iba con una amiguita, una niñita de los mismos 8 años que ella. Y la verdad es que miraron los libros, las primeras ediciones del canto general, es una exposición realmente bonita. Y de repente veo que corren con entusiasmo, se paran frente a una vitrina y miran la máquina de escribir con la cual escribía Neruda. Estaba la máquina de escribir y estaba los primeros impresos de él y corregidos a mano. Y fue muy simpático porque yo veo a estas dos niñitas que conversan entre ellas y literalmente una le dice a la otra, ¡cacha! Así escribían antes. Y jugaban así, y hacían así con los deditos, y se escribía así, y después apretaban y sonaba shh, y partían de nuevo en la próxima línea. Y no podían corregir, le explicaba una a la otra, porque los corregían a mano, y después había que copiarlo todo de nuevo. ¿Te imaginas? Y yo las miraba, y para ellas eso era una cosa lejana, lejana, lejana. O sea, el siglo XVII y el XVIII y el tan cercano como 20 años atrás, para ellas tenía la misma distancia. O sea, estas niñas de 8 años encuentran que eso y la imprenta Gutenberg es más o menos lo mismo. Y yo creo que es importante saberlo, porque estas nuevas generaciones, para ellos la manera de aprender, de estudiar y de escribir es a través de la tecnología. No se imaginan que se puede hacer de otra forma. Y nosotros tenemos que estar a la altura y integrar a esos niños con también los que son mayores y que tienen que aprender a utilizarlo, porque para ellos era con todo más cómoda la máquina de escribir. Se cerró la última fábrica de máquinas de escribir, salió en el diario hace un mes atrás. La última fábrica en la India acaba de cerrar porque ya probablemente nadie las compraba. Así que yo quiero agradecerles a ustedes por el entusiasmo que ustedes ponen en su trabajo. Yo estoy convencida que la biblioteca pública contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida a lo largo de todo el territorio. Quiero contarles otras cosas también. El año pasado, en esta misma reunión, me hicieron una pregunta que a mí me sorprendió, no estaba al tanto ni siquiera del problema. Cuando uno asume estos cargos hay muchas cosas que no sabe, y es la pregunta sobre una iniciativa legal que supuestamente existía de antes para incorporar o para definir la existencia de la biblioteca pública dentro de la ley de municipalidades. Averiguamos y la verdad es que efectivamente se formuló, pero no se puede decir que haya sido una ley, era una iniciativa muy menor donde se pedía que al interior de cada municipio existiesen, me parece que eran 2 funcionarios, uno con un grado, otros con otro, para que ejercieran las labores en las bibliotecas públicas. Eso nunca se tramitó oficialmente, sino que quedó en una iniciativa. No sé, la verdad es que no tenía mucho sentido, no averiguamos en qué cajón o en qué escritorio quedó dormido. Y es un tema que nosotros vamos a recoger. No hemos avanzado más allá que detectar hasta dónde se había avanzado anteriormente, pero es un tema que a mí me ha hecho mucho sentido y que yo he empezado a comunicar, que no existe en las reuniones que voy,
he empezado a comunicar que la biblioteca pública al interior del municipio está en un vacío, en una fragilidad legal que es necesario resolver. Pensamos sí que hay que hacer algo un poquito más coherente que decir que los municipios destinen 2 funcionarios, sin duda que es fundamental el tema de los funcionarios, pero creemos que amerita darle un pensamiento un poquito más global a esta situación y lo tenemos dentro de los temas legislativos que esperamos poder avanzar y desarrollar un pensamiento al respecto. La otra cosa que yo les quería contar es el Ministerio de la Cultura, que probablemente es un tema que a todos ustedes les afecta en una medida o en otra, tal vez menos que a quienes somos funcionarios de la DIVAM propiamente tal, pero sin duda que afecta a todos quienes trabajamos en cultura, y cuando digo afecta me imagino que nos alegra y potencia nuestro trabajo. Efectivamente, el presidente de la República hizo un anuncio de la creación del Ministerio de Cultura como parte de su programa de gobierno. Tal vez a los que no están tan informados les sorprende que tengamos que crear un Ministerio de Cultura cuando tenemos un Consejo de la Cultura y tenemos un Ministro de Cultura. Pero la realidad es que esta institucionalidad cultural que se creó el año 2003 en Chile no es efectivamente un ministerio lo que nosotros tenemos hoy en día, sino que es un servicio público que se llama Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuyo jefe es a su vez el presidente y tiene rango de ministro. Esto que suena así tan complejo y que uno dice, pero ¿qué importa que sea ministerio o no sea ministerio? Es bastante significativo cuando uno ya trabaja al interior de este organismo o con este organismo, porque es un organismo híbrido, es un organismo distinto a lo que es el resto de la institucionalidad chilena. Es un consejo, eso quiere decir que tiene un directorio que toma decisiones y que ese directorio toma las decisiones políticas. Y el ministro tiene un quehacer, un accionar que se tiene que enmarcar dentro de lo que este consejo ha decidido o ha resuelto, para bien o para mal. Y el Consejo Nacional de la Cultura, independientemente de este directorio, sigue siendo un servicio público como cualquier otro. Y eso tiene una consecuencia que uno diría que importa, pero importa en el sentido que todo lo que es la institucionalidad de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos siguió como otro servicio independiente al alero del Ministerio de Educación. Entonces tenemos una institucionalidad cultural para el país muy curiosa, porque por un lado están, ¿no es cierto?, este Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y por otro lado está la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y eso cada uno tiene un ministro diferente. Eso genera una confusión enorme, o sea, a nosotros nos pasan cosas desde práctica que nadie imagina que el Ministerio de Cultura no tenga a su cargo los museos, las bibliotecas y los archivos del país, entonces les envían documentación, por ejemplo, toda la documentación internacional muchas veces llega al Consejo de la Cultura y de ahí tiene que ir al Ministerio de Educación o simplemente se pierde por el camino. Y también es bastante curioso porque el actual ministro de Cultura no puede representar el quehacer de las bibliotecas o el quehacer de los museos porque no está en su cartera, está en la cartera del lado. Es incómodo para los ministros, es incómodo para quienes trabajamos bajo ellos. Y para la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, hoy en día permanecer en el Ministerio de Educación es bien complejo con todos los problemas que tiene la educación en Chile. Ustedes ven tomas todos los días, discusión de la educación superior, discusión desde, no sé, los jardines infantiles, que claramente nuestro ministro tiene poco tiempo, como yo digo, para llamarme en la mañana y preguntarme si estoy contenta o si necesito algo. Tampoco para recibirme y para realmente discutir los temas propios de la cultura. Y con el avance que ha tenido el país, yo estoy convencida que tener un Ministerio de Cultura con sus atribuciones y sus obligaciones claramente definidas va a contribuir a que cada uno de nosotros pueda hacer mejor su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que se está pensando? Se está pensando
que efectivamente nadie quiere que algo se acabe, ni eliminar, ni como quien dice, dejar de hacer cosas, sino que hacerlas de una manera que se entienda claramente qué le corresponde y qué hace cada servicio. Y por un lado tenemos lo que hacen las bibliotecas, los archivos, los museos, el Consejo de Monumentos Nacionales, que está vinculada con lo que se ha definido como la DIVAM, y por otro lado está toda la actividad de fomento y de transferencia de recursos que hace el Consejo de la Cultura. Y lo que queremos es reunirlos en un ministerio y que estén definidas estas dos áreas para mejor comprensión del quehacer de cada uno de nosotros. Creo que también al estar al alero de un solo ministerio nos va a posibilitar hacer un trabajo en mayor colaboración y más complementario que al estar en entidades independientes y en ministerios independientes. Cuando hicimos el análisis, por el momento, ¿qué es lo que se ha avanzado? Se ha avanzado en hacer el diagnóstico que describe esta situación que diríamos curiosa o anómala dentro de lo que se entiende una institucionalidad cultural, y ahí detectamos que había tres grandes áreas donde el problema, donde había topes de funciones entre lo que hace la Dirección de Bibliotecas y lo que hace el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Una que es bastante compleja, que es todo lo que es la representación del país en términos de cultura internacionalmente. Porque claramente los otros países no comprenden que un ministro de Cultura tenga la mitad de su quehacer bajo sí y que para las otras cosas tenga que dirigirse al Ministerio de Educación. Justamente hoy en la mañana me contaban, por ejemplo, quién había estado en la reunión de Ibermuseos, que había pedido y había vuelto a decir, oiga, mándenme los papeles al Ministerio de Educación, porque ustedes si los mandan al Consejo de la Cultura no llegan a su remitente. Nos pasa también eso en el ámbito de las bibliotecas. Y por otro lado, para el ministro es una situación tremendamente incómoda ir a reuniones internacionales y que se le acerque gente a hablar de posibilidades de intercambio con museos, con, no sé, temas de archivos, cualquiera sea, de biblioteca, y el ministro tener que decir, mire, es que yo soy ministro de Cultura, pero la verdad es que no tengo nada que ver con eso que usted diga, escríbale al ministro del lado, o sea, una situación impresentable. Así que el tema internacional es un tema relevante. Después, el segundo tema que también es bien complejo es en todo el tema del patrimonio, donde tanto el Consejo de la Cultura como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos tienen en su función descrita la preocupación por el patrimonio, y ahí se producen temas de topes que nadie sabe bien a quién le corresponde. Yo creo que hay una dilapidación de recursos, de repente se duplican esfuerzos y es una confusión que no tiene ningún sentido. Y el tercer punto, y eso es lo que les corresponde a ustedes, donde también hay una cierta indefinición de quién le corresponde hacer qué cosa, es en el ámbito del fomento a la lectura, porque tanto el Consejo tiene un programa de fomento a la lectura, como el comprender que el quehacer fundamental de las bibliotecas es fomentar la lectura. Entonces estamos tratando ahora de hacer una disección de quién continúa haciendo qué cosa y cómo vamos a terminar de ordenar. Plazos para esto, bueno, estas cosas son lentas, son muchas reuniones, muchas conversaciones, evidentemente que también hay tensiones en estas reuniones, hay alguien que hace de mediador, uno se reúne siempre en la moneda y con el peso del edificio para que nadie se desordene demasiado, está la Secretaría General de la Presidencia de por medio y se va avanzando, se van presentando documentos que el avance de ellos permitió que el presidente se convenciera que era muy importante efectivamente hacer un Ministerio de la Cultura. Todos ustedes saben que esto es un tema discutible, en cierto minuto hay personas que no les gusta la idea, hay temores, por ejemplo, de que desaparezcan los consejos consultivos, cosa que yo creo que no va a suceder. Hay la idea de que el Consejo de la Cultura es una institución muy participativa, que efectivamente la sociedad civil está representada en el Consejo de la Cultura. Yo pienso que en algunas cosas está representada, en otras no. Finalmente quienes representan a la sociedad civil o quien mejor representa a la sociedad civil
es el sistema democrático, que significa que hay elecciones en Chile cada 4 años y el país escoge a sus líderes y eso es la mayor manifestación ciudadana que existe. Todo lo demás son parcialidades, de alguna manera gente que se selecciona en un cierto minuto, pero que no votamos todos nosotros para decidir quiénes están ahí y quiénes no están ahí. Así es que yo creo que se viene una discusión bastante, espero que entretenida y amena y ojalá del mejor nivel para que consigamos que este Ministerio de Cultura represente todo el quehacer cultural del país y sea, lo más importante de todo, en beneficio de la ciudadanía que nosotros atendemos. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada.